Buenos días amigos, ¿alguna vez se han preguntado cuál es la finalidad de la vida? ¿Para qué sirve? ¿Hacia dónde nos dirigimos o qué tenemos que lograr? El existencialismo dice que una vez que nacemos nuestra vida no tiene ningún sentido y que justamente esa falta de sentido es lo que nos da la libertad. ¿Pero la libertad para qué? La libertad justamente para darle nosotros el sentido a nuestras vidas que queramos. Así que este video trata sobre la finalidad de la vida según algunas corrientes e ideologías filosóficas y culturales. Ahora sí, empecemos. Buenos días amigos. El eudaimonismo o eudemonismo es una corriente de la ética. Su máximo representante fue Aristóteles. El eudemonismo dice que es la felicidad el principal motor que mueve al hombre. Muchos filósofos y pensadores opinan que el eudemonismo es mucho más humana y activa en valores que el cristianismo, ya que trata de buscar la felicidad en este mundo terrenal en vez de la ultratumba. En resumen, para el eudemonismo, la finalidad de la vida está en encontrar la felicidad. El perfeccionismo. El perfeccionismo dice que hay que llegar a la excelencia a través de la perfección, tomando en cuenta los aspectos éticos, morales y culturales. El sentido de la perfección varía de contexto cultural y social en el cual se encuentra el individuo. A través del perfeccionismo es lo que una persona puede desarrollarse y motivarse. En resumen, para el perfeccionismo, la finalidad de la vida está en desarrollar la mejor versión que se pueda de sí mismo. El liberalismo hippie. El hippismo fue un movimiento revolucionario que buscaba liberarse de las ataduras de la sociedad y de sus reglas. Principalmente buscaba la libertad, y para lograrlo, la vida se tiene que llevar en amor, compasión, armonía y sobre todo respeto. Respeto para todos por igual. En resumen, para el hippismo, la finalidad de la vida está en hacer lo que queramos siempre y cuando no afecte a los demás. El positivismo obtuso. El positivismo obtuso dice que no hay que preocuparse por los problemas y que hay que disminuir su magnitud. El positivismo lógico. Es el conjunto de muchas corrientes filosóficas e ideologías filosóficas con cosas en común. También surge como una variante del idealismo subjetivo. Esta ideología dice que la vida no tiene ningún sentido y que uno mismo se la tiene que poner a través del positivismo. En resumen, para el positivismo lógico, la vida no tiene ningún sentido hasta que uno mismo se la ponga. El hedonismo. El hedonismo es una corriente filosófica y doctrina moral que considera el placer y la satisfacción como el único y supremo bien de la existencia humana, tomándola como el único bien y fundamento de la vida. Es el arte, la amistad, la sabiduría y la simpatía las formas de placer perseguidas por los hedonistas. El hedonismo clásico sucumbió ante el cristianismo durante el medioevo. Sin embargo, fue revivida por el filósofo y economista británico Jeremy Bentham durante el siglo XVIII, convirtiéndola en una doctrina moral y psicológica, de la mano del utilitarismo de la época. En resumen, la finalidad de la vida según el hedonismo está en buscar el placer. El platonismo. El platonismo es una corriente y doctrina filosófica basada en las ideas de Platón. Fue fundada por sus discípulos en el siglo I a.C. Su máximo representante fue Plotino, un filósofo griego helenístico y discípulo de Platón. El platonismo sostiene un conocimiento a priori desde la experiencia visible, un conocimiento de la esencia ideal de las cosas desde un concepto universal y no desde uno material. El platonismo también contiene ideas del idealismo y del altruismo, contradiciendo al materialismo. En resumen, para el platonismo la finalidad de la vida está en aprender más. El estoicismo. El estoicismo se desarrolló principalmente dentro de la ética y la lógica. Sus máximos representantes fueron Heráclito y los cínicos. El fundador de la escuela estoica fue Zenón de Sitio. Se denomina estoicismo a la corriente filosófica que practicaba el dominio de las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la virtud y la razón. El ideal de los estoicos era lograr la imperturbabilidad y cierto grado de independencia del mundo exterior. En resumen, para los estoicos, la vida tiene que llevarse de forma lógica, no emocional. El humanismo. El humanismo fue un movimiento filosófico surgido en el siglo XIV después de Cristo, en Europa. El humanismo se basó en la integración de los llamados valores universales e innatos del ser humano. Fue forjado dentro de la ética moderna. Fue justamente el humanismo que practicaba los actos humanistas y morales. En resumen, la finalidad de la vida para el humanismo está en obrar en favor de nosotros y en el de los demás.
El nihilismo. Se denomina nihilismo la corriente filosófica que niega toda creencia, dogma o principio, ya sea de carácter religioso, político o social. El nihilismo sostiene que las cosas existentes carecen de algún sentido y que no existe ningún ente superior o sobrenatural que los dote de significado. Los antecedentes del nihilismo pueden rastrearse hasta la escuela de los cínicos, fundada por Antístenes. En resumen, para los nihilistas, la finalidad de la vida está en hacer lo que queramos, ya que las cosas no tienen ningún sentido. El cinismo. El cinismo fue una escuela helenística. Su máximo representante fue Diógenes de Sinope, discípulo de Antístenes, quien fue el fundador de esta doctrina, que a su vez fue discípulo de Sócrates. Diógenes y la escuela cínica plantean vivir más allá de las exterioridades, de los convenios sociales y de la suerte. Dicen que para ser felices hay que ser libres, y de que hay que despreciar a las pasiones que hay que dominar. Diógenes se declara ciudadano del mundo. En resumen, para el cinismo, la finalidad de la vida está en ser felices siendo libres. El utilitarismo. El utilitarismo es una doctrina filosófica desarrollada dentro de la ética. Fue formalizada en el año 1780 por el filósofo y economista británico Jeremy Bentham, el mismo que revivió el hedonismo. En el utilitarismo se destaca la utilidad moral por encima de todas las cosas. Utilidad es lo que genera felicidad, por lo tanto, todo lo que es bueno y lo que es correcto genera placer y disminuye el dolor. En resumen, para el utilitarismo la finalidad de la vida está en ser útil. Listo amigos, aquí les dejo una imagen que resume las corrientes filosóficas y culturales que hemos visto en este video, más algunas extras que no he mencionado. Por cierto, como al inicio hemos mencionado el existencialismo, ahora tocaremos el tema. El existencialismo fue una corriente filosófica que se puso de moda en el siglo XX, pero surgió en el siglo XIX. Estudió cuál es el sentido de la vida, la falta de ella, la libertad y nuestra responsabilidad moral al utilizar esa libertad. Básicamente el existencialismo dice que una vez que nacemos nuestra vida no tiene ningún sentido y que justamente eso nos da la libertad. Pero ¿la libertad para qué? La libertad justamente para nosotros dar el sentido que queramos. Ahora sí amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias y suscríbanse.